Buenas tardes, chicos. El día de hoy es nuestra primer clase síncrona de la materia Organización y Sistemas. Espero que hayan podido revisar el contenido de esta semana. Bueno, más adelante espero poder compartir con ustedes pues sus dudas y algunos comentarios sobre todo de las lecturas que les dejé, además de los contenidos de la materia de esta semana. Bien, vamos a iniciar con el tema de la clase síncrona y quise elegir especialmente los temas de la unidad 1 como para profundizar un poco más acerca de la organización y los sistemas, con ejemplos en donde ustedes puedan retomar de la realidad pues esos ejemplos y relacionarlo con los conceptos de la materia. Bien. Bien, en la parte de sistemas, nosotros actualmente estamos comprendiendo los conceptos de organización y sistemas, pero quise como desvincular ambos conceptos y poder estudiarlos o comprenderlos de manera separada. ¿De acuerdo? Bien, para poder entender el concepto de sistemas, que como ya lo vieron en esta semana, es un conjunto de elementos que ordenadamente relacionados contribuyen a un determinado objetivo. Esa es la definición como tal del concepto de sistemas. Quise colocar este dibujo a manera de engrane, de comprender el diagrama. ¿Por qué? Porque si bien aquí vemos 4 engranes, cada engrane tiene como una subdivisión de elementos. Así funcionan dentro de los sistemas inclusive hay subsistemas y al final del día pues nosotros entendemos el todo, pero para que pueda funcionar ese todo necesita haber un orden dentro de esos sistemas para que puedan funcionar y que puedan coexistir obviamente unos con otros. Este conjunto de elementos relacionados eh, generalmente están enfocados hacia un objetivo, persiguen un objetivo. ¿Cuál es este objetivo? Lo determina la empresa, la organización o la institución para la que se está colaborando, ya sea que este objetivo o esta meta haya surgido por una estrategia, por una planeación, por una necesidad, o por qué no decirlo también, como comúnmente y en lenguaje coloquial se comenta, por un bomberazo, probablemente. Pero al final del día los sistemas son eso, conjunto de elementos que funcionan, que interactúan uno con otro, buscando el logro de un fin, persiguen el logro de una meta. ¿De acuerdo? Retomo esta diapositiva de la semana para hablar acerca de la importancia de los sistemas. ¿Por qué son importantes los sistemas? Y entendamos, les comento nuevamente, los sistemas no necesariamente como sistemas electrónicos o como sistemas digitales. Hoy día nosotros ya estamos trabajando o colaborando en empresas en donde prácticamente los sistemas digitales son imprescindibles. Sin embargo, un sistema no necesariamente puede ser digital o electrónico. También existen como sistemas de trabajo no tan automatizados, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es su importancia? Dentro y fuera de la empresa, los hechos y acontecimientos adentro de un sistema se transforman en información. Y es aquí donde empieza la importancia de los sistemas. ¿Qué almacenan? Simplemente, y lo digo así, simplemente información. La información hoy en día, ustedes saben que es de los intangibles o los tangibles más importantes de una empresa, dependiendo del punto de vista, ¿de acuerdo? Y retomé
esta estadística que nos dice que el 80% del tiempo total de trabajo de los directivos, y pensemos en directivos desde la empresa más pequeña como una pyme o como un negocio propio, inclusive un autoempleo, hasta corporativos transnacionales, ¿no? Multinacionales. El 80% del tiempo de un directivo está dedicado al procesamiento de la información. Información que obviamente se alberga en un sistema. ¿De acuerdo? Bien, los sistemas de información empresarial, y lo coloqué aquí como SIE, los sistemas de información empresarial, tienen que ver o tienen una estrecha relación con los recursos, con los componentes y con los medios de comunicación dentro de la empresa. Así es como funcionan los sistemas de información empresarial. Básicamente la importancia de los sistemas, lo reitero, es que albergan información muy importante de una empresa. Y esta información puede ser de cualquier tipo, o sea, pueden ser procesos, pueden ser finanzas, pueden ser estadísticas de calidad, estadísticas de producción, etcétera. Pero al final del día es información. La información en cualquier empresa tiene un valor y muchas veces inclusive tienen un valor económico. Bien, la organización y los sistemas de información. Es importante entender, después de que ya comprendimos la parte de los sistemas como un concepto individual, vamos a asociarlo ahora con la organización, cómo los sistemas le pegan directamente a la organización dentro de una empresa. ¿De acuerdo? Bien, tiene que ver un sistema de información como tal. Se adapta siempre al tipo de organización en el que se está tratando la información. En este caso, quise poner estos ejemplos de empresas mexicanas muy comunes como Banco Azteca, el Grupo Modelo, Telmex, Corona, el Grupo Televisa, Telcel, etcétera. Bien, ¿por qué quise meter estas marcas si no estamos viendo una materia de mercadotecnia? Y tampoco es propiamente un tema de marketing. Bueno, lo quise colocar con marcas porque para mí es el ejemplo, digamos, uno de los ejemplos más reales en donde podemos aterrizar la información o el concepto que les quiero transmitir. Dependiendo de lo que se esté comercializando en una empresa, es que el sistema se adapta o nosotros podríamos adaptar un sistema de información. Por ejemplo, SAP, que es un sistema de administración o gestión empresarial, digamos, de los más importantes, me atrevería a decir, a nivel mundial. Tiene sus módulos. Dentro de SAP tenemos varios módulos. Módulos en donde nosotros podemos administrar o almacenar información. O mejor dicho, administrar o almacenar información. Pero SAP, digamos, funciona de la misma manera en todas las empresas. Sin embargo, cada módulo puede ser adaptado de acuerdo a las necesidades de dicha empresa. ¿Qué se comercializa? Puede ser que se comercialice harina de maíz, como, no sé, maicena, por ejemplo, fécula de maíz, o un producto financiero, por ejemplo, el caso de un banco. No necesariamente tienen que estar relacionados los productos, ni siquiera pueden tener los mismos insumos, pueden no tener las mismas características, pueden no estar dirigidos al mismo mercado. Sin embargo, el sistema de información es uno solo, pero se adapta. Este se adapta a las necesidades de la empresa, a las necesidades de la organización y obviamente a las necesidades del cliente que lo está contratando. Para eso también influye el entorno. Nosotros vamos a adaptar los sistemas que tengamos a la mano de acuerdo al entorno, ya sea al entorno externo,
me refiero a los clientes o al entorno interno, que es cómo opera la empresa. Bien, también los sistemas de información nos permiten poder echar una mano de los recursos disponibles que tenemos dentro de la empresa, dentro de la organización. Y con base en esto, podría, como les comenté hace un momento y el ejemplo que les ponía, podría no ser SAP precisamente, que es un sistema muy caro, es una inversión costosa, pero podría ser otro no tan robusto y que al final del día nosotros lo podríamos adoptar o adaptar a nuestras necesidades de gestión administrativa o de sistema de información de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestra empresa. Espero que hasta aquí haya quedado claro el ejemplo que les doy. De cualquier modo, con gusto recibo sus dudas o comentarios. Bien, organización inteligente en las empresas. Además de los sistemas de información, o como tal, un sistema de administración de la información, existe otro concepto importante que se maneja actualmente como lo es la organización inteligente. La organización inteligente en las empresas que tiene que ver con el uso de los sistemas. Bien, nosotros tenemos 4 premisas de algún modo. La primera, para poder identificar una organización inteligente dentro de las empresas, lo primero es, nosotros percibimos realmente que dentro de la organización se tiene una conciencia acerca de la importancia de los sistemas de información. Y no estoy hablando de nosotros como colaboradores de una empresa, sino los directivos de dicha empresa, los dueños, los tomadores de decisiones, los gerentes, están conscientes de la importancia de los sistemas de información. Esa es la primera variable a identificar para poder definir a una organización inteligente. Como segunda premisa es definir al responsable de administrar la información. Y aquí, como colaboradores o como evaluadores de algún modo, como críticos, nosotros encontramos dentro de las organizaciones, o tomen un ejemplo, pueden tomar el ejemplo de donde trabajan, pueden tomar el ejemplo de donde trabajan sus papás, algún familiar, su pareja inclusive. Y ustedes, con base en estas 4 premisas que yo les voy a comentar, se van a dar cuenta de si es, digamos, que cumple con las características de una organización inteligente. Les decía, la primera es si los tomadores de decisiones dentro de la organización están conscientes de la importancia de los sistemas de administración. La segunda premisa es, ¿existe dentro de esa organización un departamento en donde haya un responsable que administre la información? Y no estoy hablando de 5 personas al mismo tiempo, que una toma un pedacito de la información, otra administra otro proceso de la información, sino más bien un departamento que como tal administre la información de la empresa. Es pregunta. La tercera premisa es, ¿esta empresa se preocupa o se ha preocupado o planea en algún momento desarrollar algún sistema? Porque puedes tener conciencia y puede ser que exista un departamento que administre la información, pero como tal ese departamento tiene un sistema de gestión de la información o un sistema en donde se pueda garantizar que la información está de primera mano, actualizada, que es objetiva, que no es excesiva. Son algunas de las preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de razonar en función de la organización inteligente. Y la premisa número 4 es la implementación en la red de sucursales, filiales, planteles, plantas, tiendas, etcétera. ¿Y a qué quiero llegar con esto? No solo es importante tener conciencia y no solo es importante asignar a un responsable
Y no solo es importante planear, desarrollar un sistema, sino que además en la ejecución, en la implementación, además de donde estoy yo, y ya no lo veamos como sucursales, filiales, planteles o plantas, o en el caso de una multinacional, como alrededor del mundo, sino como tal, el método que yo estoy utilizando como empresa en un departamento y que me está funcionando y que me está garantizando tener la información actualizada, yo lo estoy replicando el mismo método hacia otras áreas para poder tener ese global de información y no solo hacia las demás áreas, sino que el personal esté consciente también sobre la importancia de los sistemas de información. Obviamente esto es en un nivel, digamos, micro. Ya en un nivel macro estamos hablando de sucursales, de filiales, de plantas de producción, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. La información como el recurso más valioso de una empresa. Hace un momento hablábamos acerca de el valor monetario que puede tener la información dentro de una empresa. Y vámonos al ejemplo más básico de la información. Y así vamos a ir aumentando gradualmente los ejemplos, ¿de acuerdo? El producto. Al final del día, todas las empresas buscan la rentabilidad, vender más, poder captar mayores recursos, la penetración del mercado obviamente, tener posicionamiento de marca, ser conocidos o reconocidos dentro de un mercado, dentro de un sector. Poder tener ventajas competitivas, claro, pero la información, ¿cuál es el papel que juega la información como el recurso más valioso de una empresa? Y en alguna de las sesiones yo les comentaba, para algunas empresas la información inclusive podría ser o podría representar una ventaja real, una ventaja competitiva. Eh, es decir, y me refiero no solo al producto. ¿Cuál es como la receta de Kentucky? No me refiero a resguardar la información confidencial y la información secreta de la empresa, que eso en sí ya tiene un valor y tiene un costo. Inclusive, hay algunas empresas que venden sus productos, lo hemos visto, empresas grandes que compran a empresas pequeñas y las hacen suyas, ¿no? Pero no me refiero a la venta de la información como tal, sino me refiero, sí, al producto y la información derivada de ese producto, de cómo se hace el producto, sino todo lo que engloba el producto. Nosotros al final vemos el producto ya hecho. Hablemos de un foco. Nosotros vemos el foco y cuando vamos al supermercado o a la tienda, compramos el producto terminado. Llegamos a la casa, lo instalamos, lo usamos y esperamos el tiempo de vida. Pero detrás de ese producto hay un cúmulo de información en cuanto, les decía hace un momento, en cuanto al proceso de producción. ¿Cuál es el sistema de información que yo estoy utilizando para resguardar ese proceso de producción? Que es digamos, es de los elementos básicos en cuanto a la información de una empresa, el proceso de producción. Pero además, no estamos contemplando, como compradores muchas veces, no estamos contemplando el proceso de compra de insumos. Y eso también se traduce en información. Me acuerdo que como practicante, cuando yo recién había salido de la universidad de la licenciatura, me tocó como como uno de mis proyectos de practicante, hacer el diagrama de flujo. No me lo van a creer, pero el diagrama de flujo de importación y exportación de materiales en una empresa multinacional. Cuando a mí me dijeron que yo iba a hacer el diagrama de flujo de importación y exportación de materiales de esta empresa,
francamente no le vi ninguna utilidad y de algún modo sentí que mi estancia iba a ser una inversión de tiempo sin aprendizaje. Sin embargo, después, mucho tiempo después, cuando ya en la práctica tuve la fortuna de pues estar en la operación, me di cuenta de cuán valioso fue ese trabajo para la empresa en donde yo estuve, porque la documentación de ese proceso no existía, lo hacían. El personal operativo lo tenía claro, los lineamientos estaban claros, la gente sabía lo que tenía que hacer por los años de experiencia que tenía en esa empresa. Y la gente sabía que tenía que comunicarse a otro país y con las personas ya definidas, pero más por la práctica que por el manual. Digo, existía un manual obviamente, pero ese proceso, específicamente ese proceso de importación y exportación de materiales, no existía. Y cuando a mí me toca documentarlo y veo paso 1, paso 2, paso 3, y me tocó estar en diferentes reuniones, en diferentes juntas con las personas que tenían que ver directamente con este proceso. Ellos me iban corrigiendo mi diagrama de flujo, porque lo que ellos me decían, yo tenía que hacer un proceso mental en donde traducía lo que ellos me iban contando y lo transformaba en un diagrama. En algunos momentos, obviamente, existía una interpretación errónea de mi parte de lo que ellos me estaban diciendo y por lo tanto surgían esas correcciones. Pero digamos, esa tarea que yo supongo que hoy día inclusive ya debió de haberse actualizado ese proceso y que para mí era una actividad minúscula, pues entendamos que ese es parte del sistema de información de esa empresa. Es un elemento que, digamos, resguarda el cómo se hacen las cosas de ese departamento específicamente. Lo que les comentaba, el proceso de logística y que de ahí surgió el ejemplo, cómo es que se traen los materiales, los insumos para la elaboración de un foco. Además de todo el proceso administrativo y financiero por el que tienen que pasar las compras, el pago de una factura, cómo empieza la autorización, o sea, desde la cotización del material hasta que me aprueban la cotización de ese material y puedo yo como administrador pedirle al proveedor que sí me traiga los insumos, es decir, la autorización de mi compra, y después de esa compra el envío de la factura. Una vez que me llega la factura, poderla pasar al departamento correspondiente, llámese control presupuestal, llámese contabilidad, llámese pagos, etcétera, y que esa factura, al llegarles a ese departamento, pueda tener también su camino y su proceso dentro de ese sistema de información. ¿De acuerdo? Una vez que ya se compraron los insumos y vean todo quiero que dimensionen la importancia de los sistemas. Una vez que ya se compraron los insumos y que ya los tengo en mi línea de producción para poder elaborar el foco, obviamente ese proceso de producción también conlleva un monitoreo de cuántas piezas están produciendo, cuál es la merma que me está dejando, cuál es el costo de producción de ese foco por unidad o por lote, y poder sacar cuál es la utilidad que a mí me está dejando por unidad o por mes o por lote, como lo quieran ver. Y después de eso, y ya tener mi inventario hecho de producción, toda la producción hecha, ahora vamos a ver cómo es que la información a mí me sirve para poder ahora sí colocar en los diferentes
puntos de venta el producto terminado. Y me refiero a la información porque si yo no sé cuántos focos estoy produciendo al día y que de esos focos, cuántos me van a servir a mí para poder colocarlos en un anaquel, porque una cosa es producir 100 focos y otra cosa es que los 100 focos se vayan a mis camionetas o no sé, medios de traslado para donde se van a vender al final del día. No es la misma cantidad, bueno, fuera que esto sucediera. Sin embargo, generalmente hay una merma de mi producto. Esta información me sirve a mí para ponerme de acuerdo y poder hacer las negociaciones con mi cliente directo o con los distribuidores. ¿Cuánto estoy produciendo y cuánto es lo que mi cliente está necesitando? La información me sirve para tomar una decisión de si le entrego hoy o si le voy a entregar dentro de 2 días. Me sucedió en una visita a una empresa, por ejemplo, que nos decían que producían cierta cantidad de botellas de agua, hoy, por ejemplo, pero que esa cantidad no podía salir el día en que se producía. Es decir, si yo estaba produciendo 100 botellas de agua el día de hoy yo no cuento con esa producción, porque esas botellas de agua todavía tenían que pasar por un proceso, o sea, después de producidas, tenían que pasar un periodo de cuarentena en donde el área de calidad podía revisar si las botellas de agua no iban contaminadas con alguna bacteria, porque estamos hablando de agua. Y ustedes saben que dentro del agua puede haber bacterias dañinas para el ser humano. Por esa razón, digamos que el área de ventas o el área de producción más bien, el área de producción no podía sacar al área de ventas o pasarlo al departamento de ventas como tal, todavía las botellas que se producían durante ese día, sino que más bien trabajaban o sea, toda su venta estaba basada en la producción planeada de días anteriores. Pero los ejemplos que les estoy dando tienen que ver directamente con la información que se deriva de cualquier producto o servicio que sale de una empresa. En este caso les comentaba yo el ejemplo del foco. Y como de un foco, que es un elemento tan común y tan corriente para nosotros, que inclusive, o sea, compras más 1 kilo de tortillas que un foco en una semana, ¿de acuerdo? Obviamente mucho más al día. Y sin embargo, ¿cuál es el papel que juega la información dentro de la producción de un producto tan sencillo y tan común como lo es el foco? Además de toda la información que les acabo de comentar y que se deriva de un producto muy común, esta información se convierte en un elemento valioso cuando nosotros, como gerentes, como administradores o como dueños de una empresa, tenemos el control de la información. Y es aquí cuando se convierte en una ventaja competitiva de mi negocio respecto, obviamente, de las empresas competidoras. ¿Y a qué me refiero? Puedes tener 2 empresas que producen exactamente lo mismo y que venden exactamente al mismo precio, pero pueden tener resultados distintos en cuanto a la rentabilidad de su empresa, la utilidad que les deja este producto. ¿Y a qué me refiero? Si yo controlo la información, si yo tengo un control suficiente y exacto, lo más preciso posible de la información de mi empresa, puedo tomar mejores decisiones. ¿Y a qué me refiero? O sea, comprarle a un proveedor
hace la diferencia hasta por centavos que comprarle a otro, porque esto me va dejando una utilidad mayor. Cuando invierto menos en mi producto y lo mantengo al mismo precio, obviamente la utilidad es mayor. Sin embargo, no necesariamente comprarle a ese proveedor me va a dar la misma calidad en el producto. Pero si yo tengo la información suficiente para poder hacer un comparativo entre un cúmulo de proveedores que me ofrecen el mismo producto o algo parecido, insumos similares, y hago un análisis lo suficientemente detallado para poder tomar esa decisión, obviamente la información que yo manejo empieza a tener sentido y se transforma en uno de los recursos más valiosos de mi empresa. Lo que les estoy diciendo puede sonar romántico inclusive, porque es el ideal de todas las empresas. Y podemos quizá experimentar el hecho de que nos encontremos en una empresa que no funcione así. Pero la realidad es que cuando tú estás en el campo laboral, te das cuenta de que quizá la empresa donde tú colaboras no funciona así, pero créanme, y se los digo muy en serio, hay empresas peores, peores, en donde ni siquiera tienen un catálogo de proveedores. Es real. Hay empresas en donde no hay como tal un catálogo de proveedores, en donde al momento de hacer una compra, ni siquiera hacen más de una cotización y se van con la primera, en donde ni siquiera tienen un sistema de información. Y por esa razón, la información entre una empresa y otra puede ser una ventaja competitiva. Lo que les comento no tiene la intención de demeritar el proceso ni el trabajo de ninguna empresa, mucho menos de las pequeñas o medianas empresas. Pero lo cierto es que no por ser pequeña, tiene que ser desorganizada. Las empresas, inclusive las propias, si ustedes tienen la oportunidad de crear su propia empresa, como recomendación, desde mi particular punto de vista, creo que empezar con el pie derecho probablemente quizás sea más lento, pero pasos pequeños, seguros y constantes les van a dar buenos resultados. Obviamente la administración de la información por inercia te provoca tomar mejores decisiones. ¿De acuerdo? Bien, la información y el entorno. En este tema quiero abordar un poco el hecho de cuáles son los aspectos de o los elementos o variables que le pegan directamente a la información. Elementos o variables del entorno. Todo aquello que rodea a mi producto. Puedo controlar lo que está dentro de mi organización, dentro de mi empresa. De algún modo lo puedo controlar porque si soy gerente, si yo administro la información o si soy un tomador de decisión, dentro de la empresa hay elementos o cualidades que me permiten controlar la información, el flujo de la información, qué suelto, qué no suelto, en mi sistema de información, qué es lo que voy a exponer a mi público interno y qué es lo que voy a restringir para los niveles gerenciales. Eso lo puedo controlar. ¿Qué sucede cuando la información sale de mi control? Ese elemento que puede ser mi ventaja competitiva y que de pronto empieza a haber una pequeña fuga, veámoslo como una manguera de agua, y que esta manguera empieza a tener un pequeño hoyito y por allí empiezo a tener una fuga de información. Bien, obviamente si
si son elementos, si la información que se está fugando es información confidencial, el asunto es más grave que si se tratara de un proceso no tan importante, digamos. Todos son importantes, pero hay unos más importantes que otros. ¿Qué pasaría? Hay que tener en cuenta un plan de contingencia ante un suceso de este tipo. Para esto hay un método, por supuesto, hay métodos en los que ustedes pueden prevenir esa fuga de información, pero sobre todo lo que quiero dejar claro aquí es, mientras nosotros tengamos un sistema de información y podamos asegurar estos procesos, hay que tener en cuenta que ante un sistema de información, los riesgos también, es como una USB. Los riesgos de que esa USB se infecte de algún virus existe. Al tener una USB y colocarla en una computadora distinta a la mía, inclusive aunque fuera la mía, estamos poniendo en riesgo esa USB. Sucede lo mismo con los sistemas de información, en donde nosotros almacenamos absolutamente todos nuestros procesos, nuestra información financiera, las estadísticas de la producción y las mermas. Pero ¿qué pasa cuando una persona ajena a la empresa o inclusive ajena al departamento que resguarda esta información tiene acceso? Bien, pues hay que tener en cuenta este riesgo y poder desde que se origina ese sistema de información, tener un mecanismo de acuerdo a las necesidades de la empresa, a las características de la empresa, a la magnitud de la empresa o inclusive a la magnitud de importancia de esa información, un manual de prevención de fuga de información, de qué es lo que aplicaría en caso de que un colaborador robe información de ese sistema, qué aplicaría en caso de que un externo robe esa información, cuáles serían las medidas que se tendrían que tomar para poder actuar y actuar de manera rápida. ¿De acuerdo? Bien, las organizaciones y su relación con los sistemas. Hablemos de las organizaciones como una empresa, ¿de acuerdo? Y su relación con los sistemas. Como ya lo comentamos, una empresa puede tener su ventaja competitiva con base en la información. Pero obviamente esta información no debería ser información deliberadamente almacenada en un sistema en donde sea información que no me sirva para tomar decisiones. Recuerden que la información debe estar organizada, debe ser concreta y debe servir para la toma de decisiones. Dentro de la empresa, ¿cómo es que esos sistemas se relacionan no solo entre sí, sino también con el actuar de la empresa? Ya lo comentamos, funcionan como elementos cuidadosamente colocados en una estructura donde un sistema convive con otro sistema de información o como les comentaba en el ejemplo de SAP, es todo un sistema global y dentro de ese sistema existen módulos en los que se almacena información. Módulos. Me gusta colocar este ejemplo porque es como yo puedo transmitirlo de mejor forma. Me parece que es la manera más clara en que yo puedo ejemplificar a la empresa en relación con los sistemas. Estos módulos de SAP me sirven a mí para ingresar mi día a día, mi operación diaria y que al final, probablemente al final del mes, yo pueda sacar con un par de clics, pueda sacar toda la información que yo almacené
en este sistema y que a mí me pueda servir para determinar cuánto estoy gastando en un mes, por ejemplo, si se tratara de control presupuestal, cuánto estoy gastando en un determinado servicio, cuánto estoy invirtiendo en un determinado consultor, por ejemplo, cuál es mi inversión en gastos de luz, gastos de agua, inclusive la renta. ¿Y cuál es la relación que guarda este sistema con la empresa? Es una relación muy estrecha. No puedo tomar ninguna decisión si yo no tengo la información a la mano y esa información está obviamente almacenada en un sistema, en el sistema que ustedes decidan, que ustedes quieran, que ya exista en la empresa. Obviamente, si es una empresa propia, ustedes lo van a decidir de acuerdo a sus posibilidades económicas o a las condiciones de la empresa de ustedes. Pero si ustedes están colaborando para otra empresa, obviamente este sistema de información va a estar limitado por las condiciones de la empresa a donde nosotros llegamos a trabajar. ¿De acuerdo? Y bien, con los términos de sistemas, con los términos de información, viene un concepto muy importante, me parece, que es el concepto de gestión. Dentro del concepto de gestión, nosotros encontramos también que se relaciona con digamos, dentro del lenguaje cotidiano del administrador, encontramos a gestión de información, gestión de calidad o gestión de recursos tecnológicos o gestión de algo, de algo que se relacione dentro de la operación de la empresa. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a utilizar o cómo relacionamos el sistema o el concepto de gestión dentro de los sistemas de información? Bien, les comentaba al inicio de esta sesión que para las empresas inteligentes o las organizaciones inteligentes, nosotros debemos contemplar un departamento o a un responsable que resguarde esta información. Bien, como responsables de resguardar la información, también somos responsables de gestionar la información. Pero además, o sea, y créanme, en las empresas el que se encarga de gestionar la información para los procesos de calidad son las personas más odiadas del resto de los colaboradores y las más amadas de los directivos. ¿Por qué? Y pobre compañero o pobre colaborador que está en esta posición porque su trabajo queda muy bien pulido delante de los directivos, delante de los tomadores de decisiones, porque de eso dependen muchas veces las famosas acreditaciones o certificaciones de las empresas, porque son los gestores de la información, pero son, les decía, los más odiados de los compañeros porque son las personas que están todo el tiempo solicitando la información con un formato específico, con un diseño específico, con un contenido específico. No me puedes enviar cualquier cosa que tú quieras, sino más bien es enviarme con base en los requisitos que nos está pidiendo la casa certificadora. Y ¿cómo es que este proceso de gestión de información se tiene que dar? Es muy importante y aquí voy a hacer un paréntesis, un gran paréntesis, acerca de la personalidad de este gestor de información. En primer lugar, debe ser una persona que comprenda la responsabilidad que se está depositando, o más bien, que comprende el compromiso que se está guardando en ese puesto, en esa posición dentro del organigrama. Y aquí no hay persona indispensable en una empresa, pero sí es indispensable que alguien se haga responsable. Y como responsable de la gestión de la información, es muy importante que asuma esta responsabilidad como un elemento crucial y de columna vertebral, si lo quieren ver así, dentro de la organización. Debe ser consciente, en primer lugar. En segundo lugar, tiene que ser una persona
muy abierta a los comentarios de otras personas en cuanto a que no, o más bien, debe hacer lo mínimo de juicios o lo mínimo de hacer conjeturas como más desbalanceados, ¿cómo decirlo? Subjetivas acerca de los comentarios que pueden hacer las personas en cuanto a que hoy nada más viene a pedirnos información. Ay, como él no lo hace, etcétera, ¿no? Comentarios de ese tipo. Y debe ser, y creo que este es elemento, es el segundo elemento más importante, después de conocer la responsabilidad, el segundo elemento más importante es que debe ser una persona completamente diplomática. ¿Por qué diplomática? Porque se trata de pedirle a todos que además de su trabajo, tienen que hacer los reportes lo suficientemente estructurados y como lo quiere la empresa o la casa certificadora para poder contemplar esa información dentro del cúmulo de información que él tiene que organizar. Es curioso, pero su trabajo, todos sus resultados aquí sí dependen directamente del trabajo de otras personas. Es importante contemplar esta posición dentro del organigrama porque sí debe haber un responsable y debemos asignar a un responsable, contemplarlo como gestor de la información o como responsable de resguardar la información. No necesariamente tiene que ser una empresa que se esté enfrentando a una certificación. No necesitamos tener la soga al cuello para empezar a dar de gritos, pero sí podemos tener un departamento y a una persona responsable que pueda resguardar toda la información derivada de nuestros procesos. Eso es muy importante. Bien, ¿cómo la cultura organizacional influye en la gestión de los sistemas de información? Y hace un momento les daba el ejemplo. Hay empresas que ni siquiera tienen un catálogo de proveedores. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver también con la cabeza. ¿Y a qué me refiero con la cabeza? Con las figuras directivas de la organización o de la empresa en donde nosotros estamos colaborando. Bien, existen de aquí como dato general, se los voy a dejar. No pretendo que se lo aprendan, no pretendo tampoco meterlo como contenido de la materia, pero sí como conocimiento general. Creo que es importante en temas de administración conocer las o algunas de las diferentes culturas organizacionales. Tenemos las orientadas al poder, aquellas en donde lo más importante, pues obviamente, y como el concepto lo comenta, es el poder. ¿Quién dentro de la estructura organizacional tiene el don de mando y a quien se le ha asignado esa autoridad por, digamos, por estructura? Las orientadas a la norma, aquellas que le dan más prioridad no al poder, sino más bien a la norma, a los lineamientos que tiene la empresa y cómo se deben seguir. Aquellas orientadas a los resultados, las que todo el tiempo están monitoreando y que persiguen todo el tiempo mantener los indicadores. De algún modo, todo o sea, cayendo en los márgenes exagerados, se vuelve una verdadera pesadilla. No hay como mantener en la medida de lo posible el equilibrio dentro de la organización. También las orientadas a la persona. Aquellas orientadas o muy orientadas a la persona pierden el piso de los objetivos, de los resultados, de la norma, de la estructura, etcétera, y se enfocan a que todos se sientan bien, a que estén contentos, etcétera, etcétera. Pero tanto, les digo, todo en exageración, no es correcto. Hay que mantener un equilibrio. Las que les decía, orientadas a la persona, no necesariamente son las mejores empresas. Debe todo guardar un perfecto equilibrio. Las burocráticas son aquellas culturas en donde todos son procesos y papeleos. La autoritaria se parece mucho a la del poder, la de motivación se parece mucho a la de la persona, las orientadas a la persona, y por objetivos se parece mucho a la de resultados. Hay también culturas agresivas, de juego
y de proceso. ¿De acuerdo? Y eso lo dejo como conocimiento general. Y definitivamente, ¿cómo influye en la gestión de los sistemas de información? Entre más informal sea la empresa, entre menos cuidadosa sea la empresa de sus resultados, obviamente los sistemas de información van a estar más descuidados. No necesariamente tiene que ser una cultura autoritaria, burocrática o de poder para poder tener unos sistemas de información extraordinarios. Yo me he topado y en experiencia propia se los digo, con empresas en donde el dueño de la empresa o el directivo de la empresa o el gerente de la empresa es una persona sumamente autoritaria y con con un nulo sistema de información. Bien, les quiero mostrar este videíto en donde hago o quiero hacer mención de cómo a veces nosotros dentro del proceso perdemos el piso de cuáles son nuestros verdaderos objetivos y hacia dónde está dirigida la empresa, porque nos sucede, por ejemplo, como gestores de información. A veces nos cegamos en la información, la información, la información, la información, pero realmente, ¿para qué nosotros estamos, para qué nosotros podemos ¿para qué nosotros estamos persiguiendo este objetivo de la gestión de información? Miren, ya estamos sobre el tiempo. Lamento mucho haberme extendido tanto, la verdad es que son temas que me apasionan. Les dejo el video en la plataforma con mucho gusto para que ustedes lo vean y hagan una reflexión de manera personal acerca de cómo los conceptos que les acabo de comentar se relacionan con el video. Muchísimas gracias.